hermanas, el Señor está aquí con todos ustedes. En esta linda mañana del domingo les proclamo el Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirva será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi papá: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, y atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera él iba a morir. Palabra del Señor. Podemos sentarnos. Hoy queremos darle realce a la fiesta de San José, el patrono universal de la Iglesia, el patrono de todos los obreros, el patrono de los que han perdido su trabajo, el patrono de muchas instituciones seculares y religiosas, el patrono también de los que piden en su momento de morir una buena muerte. Muchas cosas que hablar de San José. Vamos a empezar a hablar de que todos nosotros tuvimos o tenemos un papá. Todos nosotros tuvimos o tenemos un padre. Uno le pregunta a un chico: ¿tú tienes papá? Y me dice: sí, yo tengo papá. ¿Vives con él? No, no vivo con mi papá. No lo conocí. O de pronto cuando estábamos pequeños, mi papá nos abandonó. Le preguntas a alguien: ¿tienes mamá? Sí. ¿Vives con ella? Sí. Casi siempre, cuando uno pregunta por la mamá a alguien, siempre dicen: yo tengo mamá. Mi mamá siempre estuvo conmigo. Mi madre nunca me abandonó. Alguien dijo que nosotros somos un continente de huérfanos. Y todos necesitamos la figura de un padre y de una madre. Pero padre no solamente es el que nos engendra. Padre es aquel que nos ama desde el corazón. ¿Cuántos no tuvieron un padre biológico, pero alguien hizo de papá? Hizo de pronto de papá tu abuelo, o hizo de papá tu tío, o un ser querido. Todos tenemos derecho a tener un papá.
Todos tenemos derecho a tener una mamá. Todos tenemos derecho a tener una familia. Y cuando el papá se muere, esa mamá que se quedó con sus hijos o con sus hijas también se llama familia. Y le decimos a la mujer que asume la carga tan pesada de ser mamá y papá en la casa, decimos, ella es cabeza de hogar. José es un papá admirable. José es un papá sui generis. ¿Qué quiere decir eso? Que es inigualable, que no hay otro como San José. Por eso la iglesia lo honra declarándolo el patrono de la iglesia. Este evangelio de hoy me toca, porque aquí en este evangelio leo algo muy conmovedor. Le dice Jesús a su papá, ahora que tengo miedo. ¿Qué le dice? Ahora que tengo miedo. ¿Le voy a decir a mi papá, papá, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para eso he venido. Lo importante aquí es que Jesús tuvo ¿qué? Miedo. Tuvo miedo. Dicen algunos que sudó sangre. El evangelio, uno de los evangelios dice que sudó sangre. Era tanto el miedo y el pánico de Jesús de morirse que hubo una vasodilatación en su piel. Y usted se pone a mirar el momento más conmovedor fue Getsemaní. Ahí estaba solo. Y por eso hoy el libro de los Hebreos registra estos sentimientos de Jesús. Dice, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas. Oraba gritando, oraba llorando. ¿Qué significa esto? Que uno tiene que aprender a orar como Jesús. Es que la oración no es que usted se ponga a hablar con Dios y deje en la puerta de la casa sus problemas. No creamos que la oración es aislarnos de los problemas. No, uno entra al mundo de la oración con los problemas, con lo que nos pasa, con los que nos causa sufrimiento. Hablar de San José es hablar de una familia. La psicología nos dice que los seres humanos tenemos miedos y que hay 3 miedos muy grandes en nosotros. Vamos a recordar estos 3 miedos. Primer miedo, el miedo al abandono. Segundo miedo, el miedo al rechazo. Y tercer miedo, el miedo a la muerte. Todos nosotros tenemos miedo al abandono, sentirnos abandonados. No queremos estar abandonados. La palabra abandonado también tiene un sinónimo, sentirnos solos. Y hoy en día hay gente que se siente abandonada. Hay niños que se sienten abandonados. Hay jóvenes que se sienten abandonados. Hoy más que nunca la gente se siente sola. Hoy parece paradójico cuando tenemos el internet, la televisión, la radio, el cine, la prensa escrita. Cuando tenemos todo tan cerca de nosotros, nos sentimos abandonados. El miedo al rechazo. Todos tenemos miedo de sentirnos rechazados. Y por eso necesitamos establecer relaciones psicoafectivas con la gente. Un ser humano normal tiene que tener relaciones. Somos seres relacionales. Somos seres empáticos. Somos seres para vivir en sociedad.
Y lo que Jesús quiere de nosotros es que nosotros en nuestras relaciones tengamos relaciones maduras y relaciones sanas. Tenemos miedo a sentirnos rechazados y tenemos pánico a la muerte. Yo creo que en el fondo no es el miedo a la muerte en sí misma, sino a lo que nos espera después de la muerte. Uno siempre se pregunta, ¿y de aquí para allá qué hay? Y la fe le dice a uno, de aquí para allá es el encuentro con Dios. Los psicólogos dicen que nosotros traemos desde nuestra infancia lo que se llama la herida narcisista. Podemos traer una herida narcisista, porque durante la vida de nosotros en la infancia hubo procesos psicológicos que no los maduramos. Hubo procesos psicológicos que se quedaron estancados. Y entonces ese niño en su tierna infancia sintió que no tenía un papá bueno o no tenía una familia buena, que tenía una familia disfuncional. Entonces ese niño desarrolló el miedo al abandono, el miedo al rechazo y el miedo a la muerte. Y es lo que los psicólogos llaman la herida narcisista. ¿Por qué los psicólogos llaman a la persona que tiene herida narcisista narciso? Porque lo asocian con una flor, la flor del narciso. Es una flor blanca, supremamente hermosa. La flor del narciso tiene un aroma exquisita, tiene una fragancia exquisita. Es una de las flores más bellas de las flores. Pero cuando la flor muere, tiene muy mal olor. Freud utiliza esa figura del narciso. ¿Qué es una persona narcisista? Pues el Evangelio de hoy también habla sobre eso. Narcisista es la persona que se ama a sí misma. Narcisista es la persona que al amarse demasiado a sí misma se pierde. ¿Por qué? Porque se vuelve vanidosa. En psicología, el narcisista es una persona que tiene trastornos de personalidad. Es una persona excesivamente egoísta, vanidosa y muy centrada en sí misma. Una persona narcisista no puede querer a nadie porque no tiene espacio en su corazón para amar a otra persona. Se ama a sí misma, se satisface a sí misma y vive para sí misma, como la flor del narciso, que es muy bella, pero que no produce frutos. Le gusta ser el centro de atracción y es manipuladora. Siempre le gusta al narcisista llamar la atención y alimentarse del deseo de ser aplaudida y admirada. En otras palabras, el narcisista es una persona marcadamente autorreferencial. No tiene compasión de los demás. Tiene sus sentimientos y emociones bloqueados y por eso no puede tener relaciones empáticas con los demás. No puede querer a los demás, se vale de los demás para lograr sus propios fines. Yo te amo en cuanto me sirvas. Yo te amo en cuanto que lo que yo quiero y las expectativas que yo quiero, tú me las satisfagas. Pero en el fondo el narcisista no puede hablar, no puede amar. Son personas tóxicas. Hacen lo imposible para fregarle la vida a los demás. Son personas muy frágiles, pero aparecen ser superiores y muy grandes ante los demás. Tienen mucha cabeza, pero tienen mucho corazón. ¿Por qué nace una persona narcisista? Porque en sus etapas de la infancia fueron abandonadas, fueron rechazadas y no tuvieron afecto de madre y de padre. Y una persona que tiene una patología narcisista es controladora y manipuladora. No puede ser buen esposo porque no puede amar en la intimidad a su esposa. El cristianismo
nos trae una nueva experiencia de vivir el amor. No vivimos para nosotros mismos, porque dice hoy el Evangelio que el que vive para sí mismo se pierde, pero el que vive para los demás se gana para la vida eterna. El narciso es como el granito de trigo, que se queda siendo granito de trigo, que se queda siempre todo el tiempo en el granero. En el cristianismo, el granito de trigo se pone en la tierra, se muere y da mucho fruto, y fruto en abundancia. Hoy celebramos entonces la fiesta de San José. San José es el modelo de hombre que se da, que se entrega. Toda su vida fue para dar gloria a Dios y para fortalecer y vivir los vínculos psicoafectivos con su familia. ¿Qué significa entonces dentro del Evangelio ser una persona madura, una persona adulta? Una persona adulta se caracteriza porque es libre. Una persona adulta se caracteriza porque es independiente, aunque necesita de los demás. Y una persona es adulta cuando logra realmente ser feliz, cuando encuentra su felicidad en sí misma y también puede hacer felices a los demás. Una persona es madura cuando aprende a leer sus emociones y sus sentimientos. Aprende a conocer sus emociones y a conocer los sentimientos de los demás. Una persona es adulta, una persona es madura y una persona es feliz cuando tiene la capacidad de relacionarse empáticamente con los demás, se puede poner en el lugar de los demás. Una persona es adulta cuando tiene relaciones sanas, cuando tiene relaciones maduras con los demás. Me quiero centrar aquí entonces en algunas cosas hermosas de San José, donde muestran su madurez, donde muestran su gran desarrollo espiritual. José es un hombre con una humildad sin límites. José es un hombre de una obediencia elocuente. José es un hombre de la prudencia audaz. José es un hombre que vivió siempre en el silencio de Dios. Quiero quedarme un poquitico con esto de la humildad sin límites. Es un papá, es un esposo, es un carpintero siempre de bajo perfil. Lo extraordinariamente grande de San José fue lo que hizo de forma ordinaria todos los días. Hizo de las cosas ordinarias de la vida cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque todo lo hizo con amor. Eso lo hizo a él ser un hombre de humildad sin límites. José fue un hombre de una elocuencia, de una obediencia elocuente. En la Biblia, el sinónimo de obediencia es saber escuchar. El que sabe escuchar es obediente y el que es obediente sabe escuchar. En José nos seduce y nos atrae esa obediencia elocuente. Basta mirar algunas escenas de la vida de José. Cuando José estaba en el pesebre con la Virgen María y le dijeron, oiga, están matando a los niños judíos. Usted no se puede quedar aquí en Belén, no se puede regresar para Nazaret, tiene que irse. José en esos momentos mostró una obediencia elocuente, salió en silencio. No le importó que estaba pasadito de años, no le importó que estaba pobre. Salió José con María y el niño camino a Egipto. Basta mirar la distancia geográfica
que hay entre Israel y Egipto, porque son dos países vecinos. Le tocó trasegar por el desierto días, noches, en medio de la sed, en medio del cansancio. Nunca renegó. Nunca le dijo al Señor, ¿y por qué me pasó esto a mí? Ahí ve uno en José esa obediencia tan elocuente. Otro momento, otra escena de José es cuando el niño no va en la carroza. Cuando María y José se cercioran si Jesús va en el carruaje, va en la caravana y se dan cuenta de que no está. Y María le dice a José, mire, tenemos que devolvernos a buscar al niño. Y José es obediente, no se exaspera, no se enoja, no se irrita, se devuelve con María a buscar a Jesús. Y no aparece hablando. Solamente María le dice algo al niño, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo te andábamos buscando. José fue prudente. La prudencia de José fue una prudencia audaz. ¿Qué significa audacia? La capacidad de ir más allá de lo que otros hacen, de ir más allá de lo que otros caminan. Por eso digo aquí que José fue un hombre de prudencia audaz. Cuando María le aparece embarazada, y él dice, ¿y por qué? ¿Por qué esto? Humanamente José no entendió. Pero en esos momentos Dios intervino y le mandó al ángel y en sueño le dice, no temas, José, de tomar a María como tu esposa, porque ella dará a luz. Y ese hijo que va a tener es obra del Espíritu Santo. ¿Qué significa prudencia? Significa discernir cada momento desde Dios. Y eso es lo que nos invita hoy la palabra de Dios, a discernir todas las decisiones que tomamos desde Dios. Cuando nosotros no discernimos, cuando no tomamos decisiones desde Dios, las cosas nos salen mal. A veces las cosas se nos complican. ¿Por qué? Porque Dios no está en nuestras decisiones. José aprendió con la prudencia a poner por encima de todo su familia, no queriendo repudiar a María en público, decidió dejarla en secreto. Qué grandeza la de José, qué humildad tan grande, qué hombre tan paradigmático que entendió todo desde Dios. Y finalmente José vivió en el silencio de Dios. Muchas cosas no entendió José. Muchas cosas humanamente no comprendió porque el misterio sobredimensionaba a José. Porque el misterio no lo podemos entender. Porque el misterio no lo podemos tocar. El misterio solamente lo podemos aceptar. Y eso fue lo que hizo José. Se abrió al misterio de Dios. Quedémonos entonces con esta hermosa expresión de los hebreos. Cristo es nuestra salvación. Cristo es la salvación para todos los que le obedecen. Y el hombre por excelencia que logró la salvación fue su papá putativo, porque siempre hizo la voluntad de Dios y asumió con todas las consecuencias la paternidad de Jesús. Te agradecemos, Señor, por mi familia, por mis seres queridos, por ese papá
y por esa mamá que en mi vida me han llenado de alegría y de gozo en los momentos en que me he sentido solo, en los momentos que me he sentido rechazado, en los momentos en que he experimentado la muerte como una lejanía espiritual de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,